en el libro de Josué, capítulo 7. Y esta predicación ha llevado varios nombres. Uno de ellos es el pecado de Acán. Otro de ellos es la derrota en Hai. Y otro título, el pecado oculto. Esta es una de las predicaciones, enseñanzas que me ha seguido toda la vida. He aprendido tanto de ello, porque de eso se trata, de que aprendamos de la palabra de Dios y cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de creer, y dejarnos guiar por lo que dice su palabra, porque su palabra, la palabra de Dios, nos habla de la naturaleza, nos habla de la voluntad y nos habla del carácter de Dios. Amén. Tenemos a nuestro Padre enfrente de nosotros, que es la Biblia. Y desde aquí, desde la Biblia, desde este libro sagrado, Dios nos habla. Amén. Amén. Voy a leer Josué 7, del 1 al 16, y después voy a regresar a ayudarnos un poquito a entender el mensaje. Amén. Y su palabra del Señor dice así en Josué 7, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, o sea, prevaricación, un pecado, en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vemos aquí que, hermanos, hermanas, un solo hombre pecó. Tomó del anatema. Y dice la Biblia que la ira de Jehová vino contra los hijos de Israel, no solamente sobre Acán. Un solo hombre pecó, pero la Biblia dice que Dios vino sobre Israel, la nación completa. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Beer, y le habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. En la guerra, durante la guerra, y como también en Estados Unidos cuando hay guerra, los militares, las cabezas militares siempre ordenan a los soldados a visitar la tierra donde van a pelear. Amén. Amén. Y esto fue lo que pasó aquí también. Josué era un hombre muy grande militar. Dice: y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 a 3,000 hombres, y tomaron a Ai, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Amén. Dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. 3,000 hombres que huyeron delante del enemigo. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. 36 hombres murieron en esta batalla.
Acuérdense que la instrucción era que no subieran, que solamente subieran 3,000. Amén. Sin embargo, murieron 3,600. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Echar polvo sobre sus cabezas estaban pronunciando un luto muy profundo por las muertes de estos hombres. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, dice Jehová, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. En otras palabras, tienes que arrepentirte. Tienes que destruir el pecado. Porque de otra manera no podrás hacerle frente a tus enemigos. Siempre vas a perder. Dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Algo nos enseña la palabra del Señor aquí. Dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Si ustedes leen Juan 6:18, Dios había dado instrucciones a los israelitas antes de salir a la batalla, y dijo: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Escuchen esto: no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El campamento, un solo hombre, pecó un solo hombre, tomó del anatema, y todo el ejército de Israel, los 3,000 miembros del ejército murieron. No pudieron hacerle
frente a sus enemigos y murieron. Eso fue una señal para Dios de que Israel había pecado y había tomado del anatema. Eso fue una señal para Dios, que ellos no estaban siguiendo sus instrucciones. Dice la Biblia que prevaricaron en cuanto al anatema. Wow. Josué ordenó a la nación ahí en lo que acabamos de leer, no tomar nada del anatema, no tomen nada, porque estas cosas asociadas con la adoración demoníaca y desagradante y práctica de los cananeos, tú no puedes tomar algo que no es sagrado para Dios. Amén. Lo que Dios dice no es sagrado, no es sagrado. Y si tú tomas, y si tú desobedeces, estás tomando del anatema. En primer lugar, estás desobedeciendo. Amén. Amén. Y dice la Biblia que Israel no pudo hacerle frente a sus enemigos. El anatema, un instrumento sagrado en las manos de Dios. Este era usado para juicio en contra de una sociedad lista para el juicio. Cuando nosotros tomamos el anatema, cuando nosotros tomamos lo prohibido, esto nos prepara para el juicio. No debemos tomar. Es más, hoy la iglesia del Señor tiene sus mandamientos. Cuando dice sus mandamientos, no cometerás adulterio, es no cometer adulterio. Porque si estás bajo adulterio, estás listo para el juicio de Dios. Eres maldito. Lean los 10 mandamientos. Los últimos 6 son las prohibiciones, hermano, los últimos 6 morales y los primeros 4 espirituales. ¿Por qué tentamos la ira de Dios? ¿Por qué hacemos enojar a Dios? La ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Israel no podía ser derrotado por los cananeos, que eran los enemigos. Israel, escuchen esto. Cuando una persona peca, cuando una persona, aún recibiendo instrucciones de Dios específicas, y peca, se está destruyendo ellos mismos. Estás guerreando contra tu misma persona. Estás derrotándote a ti mismo. Y eso pasa cuando el ser humano cambia el plan de Dios. Cuando dice el Señor, ve por allí, ve por allí. Cuando dice el Señor, no hagas esto, no hagas esto. Amén. Por eso es muy importante conocer la Biblia, conocer el carácter de Dios, la voluntad de Dios y cómo nosotros podemos dentro de este pequeño margen vivir una vida agradable a Dios y una vida próspera. Porque sí podemos. El pueblo de Dios debe ser prosperado, pero debe seguir las instrucciones de Dios. Yo te aseguro que si tú sigues las instrucciones de Dios, el plan de Dios en tu vida, con la guía de Él, tú vas a ser una persona victoriosa y una persona bendecida por Dios, porque Dios no bendice a los rebeldes. Entonces dice la Biblia que cuando subieron los espías, reportaron, ¿verdad? Reportaron desde la ciudad de Ai. Al final, este número de hombres no importó. En realidad no importaba. Eran 3,000, 3,600. Podían haber sido 100,000 hombres. Israel de todos modos hubiera perdido. Porque no era cuestión de hombres. Era cuestión de obediencia y seguir el plan perfecto de Dios.
¿Estamos de acuerdo? Buena lección. Esta es una de las lecciones que de veras me ha encendido a mí mi corazón y ya ha puesto como una llamarada de vida en mi ser cuando yo recuerdo este mensaje. El éxito de Israel, como el éxito de toda persona, de todo cristiano, debe depender siempre de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de guerras, cuando hablamos de luchas, hablamos de la guerra espiritual. Amén. Pero cuando hablamos de la guerra espiritual, también hablamos de que Dios, cuando Dios vino a nosotros, Él guerreó contra el enemigo para rescatarnos. Y una vez que nos rescató, ahora Dios quiere conquistarnos a nosotros. Amén. Conquistarnos a nosotros para que nosotros vengamos a ser sus representantes y nosotros seamos conquistadores del Señor y para el Señor. Aleluya. Y ganar almas. Aleluya. Aleluya. El éxito de Israel dependía de esto, de estar conquistados por Dios. Pero al negar el plan de Dios y desobedecer a Dios, hermanos, perdieron. Perdieron la batalla. La rebelión de Acán mostró que él no había sido ni hubiera querido ser conquistado por Dios. No tomó en cuenta las instrucciones de Dios y por lo tanto sufrió una gran derrota. Israel, pero por un solo hombre, por una sola persona. Porque estamos hablando de que todo el pueblo de Dios somos, por eso, hermano, todo el pueblo de Dios somos un ejército de Dios. Por eso la Biblia es clara que cuando alguien se cae, cuando alguien en la guerra, ¿verdad? En el caminar con el Señor, si alguien se cae, levántalo, restáuralo. Amén, porque Dios quiere que ganemos todas las batallas. Aleluya, santo. Amén. Israel, dice la Biblia, es derrotado en Ai. Y dice la Biblia, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. Josué, un sabio líder militar, ordenó que se mandara el número más grande. No importaba cuántos hombres. El pueblo de Ai era un pueblo pequeño, por eso pensaron que como era pequeño, con 3,000 soldados iban a ganar, pero el problema no era el número de soldados. El problema era que Israel había desobedecido a Dios y en el momento que desobedeció a Dios, perdió. Ni tenía que llegar a Ai. En el momento que desobedecemos a Dios ya perdimos. Amén. Y dice la Biblia que 36 personas fueron asesinados. Más de los que murieron en Jericó. Jericó era uno de los lugares más difíciles de conquistar. Sin embargo, esta lección, vuelvo a repetir, esta palabra, esta guerra, esta decisión del ser humano de hacer lo que con su vida, lo que le da la gana, pues le lleva de perder. Regresamos otra vez a la manera que vivíamos antes, sin Dios, sin dirección de Dios, sin espíritu de Dios, sin la verdad, y caemos otra vez en el mismo pozo. Tropezamos otra vez con la misma piedra y seguimos tropezando con la misma piedra. Por eso no hay muchos cristianos prósperos. Todo el tiempo se la pasan llorando y lamentando el hecho de que sus vidas no prosperan cuando Dios prometió prosperar. Pues sí, si empiezas a obedecer, verás que sí prosperas. Amén, amén. Amén. Israel, el pueblo de Israel tenía una buena razón para tener miedo. Estaba temeroso. Imagínese usted, Josué no podía entender. ¿Para qué nos mandaste? ¿Para qué nos mandaste a enfrentar al enemigo si de todos modos perdimos?
Y el Señor le dije, yo lo mandé, yo les di instrucciones. El problema no era Dios, el problema era el hombre, no era Dios. No culpemos a Dios. Y qué bueno que fue el hombre. Y le voy a decir por qué. Porque si el hombre comprende que por su culpa ha perdido todas las batallas, tiene todavía la posibilidad de arrepentirse y venirse a Dios. Aleluya. Y eso es lo que le agrada a Dios. Y eso, por eso Dios permite en nuestras vidas cosas para despertarnos. ¿Por qué no está siendo prosperada tu vida? ¿Por qué te la pasas siempre lamentando? Desobedientes. Sigue el plan de Dios. Síguelo. No tomes del pecado. En primer lugar, guárdate. Guárdate del pecado. Sigue los mandamientos de Dios. Guarda el mandamiento de Dios. Y serás prosperado, lo dice la Biblia. Ellos tenían buena razón para entrar en pánico. Era lógico para ellos que si Dios no peleaba por ellos, ellos solamente podían esperar derrotas. Si Dios no estaba con ellos, siempre iban a estar derrotados. Amén. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Josué entonces va delante de Dios. Va delante de Dios, en versículos 6 y 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban en pánico, no podían comprender por qué ellos habían sido derrotados. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Preocupados Josué por Dios, cuando en realidad debería preocupar por él mismo, por su relación con Dios. Dios no va a cambiar. Si Dios cambiara de manera de pensar, pues no necesitamos ese Dios que va a cambiar de manera de pensar. Dios dice: esto es esto. Te guste o no te guste, lo tomas o lo dejas. Amén. Y eso es lo que nos hace fuerte cuando obedecemos a Dios. Amén. Aleluya. Qué bonito es la palabra del Señor. Amén. La Biblia dice que rasgar sus vestidos, y poner polvo sobre la cabeza mostraban su gran dolor, su gran luto. Pues habían perdido gente. Amén, exacto. Los ancianos de Israel estaban de luto por la pérdida, no solamente la pérdida humana, sino la pérdida de la bendición y guía de Dios. Ese es un buen motivo para estar de luto y para estar triste. Cuando no le permitimos a Dios guiar nuestra vida, guiar nuestros pensamientos. Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, aunque me duela, Señor. Amén. Porque el dolor viene, pero luego se va, no se preocupe. Amén, amén. 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 La gente dice: es que no quiero sufrir. Pues entrégate otra vez al pecado, da muchos placeres. El pecado da muchos placeres. Lo peor eso. Amén. No, el pueblo de Israel no aceptaba la derrota con calma, dice la Biblia. Por eso Josué tuvo que enfrentar a Dios y decirle: mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Para qué nos hiciste subir si
si de todos modos fuimos derrotados? Toda la carga, casi lo estaba culpando a Dios. Y eso es triste, porque pensamos, ay, que mi Dios es todopoderoso, Él podía haber hecho. No, Él podía haber hecho nada. Él dijo ya, no toméis del anatema, no tomes del anatema. Tomaste, te amoraste. Amén. ¿Por qué? Porque era una cosa sagrada. Cuando Dios dice, cuando nosotros obedecemos a Dios, es cuando nos consagramos. Cuando obedecemos a Dios, nos consagramos. No se trata de mucha oración y no se trata de mucha... Es que si yo obedezco a Dios, yo me consagro a Dios. Es obediencia simplemente. Porque mis oídos los tiene Dios, mi boca también, mis pensamientos, esta consagración es entrega a Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Ay, Dios mío. Santo. Fíjense bien lo que dice Josué. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué va a decir la gente? Que perdimos, tu pueblo perdió, tu pueblo Israel perdió. La preocupación de Josué era la gloria de Dios. Nosotros cuando tropezamos, causamos oprobio al gran nombre de Dios. Vergüenza. Porque luego dicen, ¿dónde está tu Dios? Pues no que eras cristiano. Es lo que predica. No que tu Dios es grande y poderoso. ¿Y dónde estás tú? Amén. La verdadera razón, la razón de su derrota. Y dijo Dios, Israel pecó. Vamos al versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, le dijo Dios, Sí, amén. y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Vaya, no solamente eso, también hurtaron. Y no solamente eso, también mintieron. Y no solamente eso, sino que lo guardaron, lo que robaron, lo guardaron entre sus cosas. Todo eso hicieron. No fue una sola cosa. Porque cuando el hombre peca, se forma una cadena de pecados. No nomás es uno solo. Un pecado viene acompañado de muchos pecados. Es como un demonio viene acompañado de muchos demonios. Y eso es donde sufrimos derrotas. Las buenas noticias son que Dios no le había fallado a la nación. No fue Dios quien falló a la nación. Las malas eran que esa derrota se debe al pecado de Israel. Josué no necesita temer que el problema era con Dios. Eso es reconfortante, ¿no creen? El problema no era Dios. No. Porque, oigan, ¿usted cree que Dios se levanta un día y dice, ya, pues este día voy a derribar México? Ese no es Dios. La derrota es la de nosotros. A Dios hay que agradarlo. A Dios hay que hacerlo feliz con nuestras acciones y con nuestras vidas. Nosotros somos la ofrenda de Yeshua al Padre. Cuando nosotros nos convertimos en la ofrenda de Yeshua al Padre, el Padre está feliz Amén. con la ofrenda. ¿Pero qué clase de ofrenda? La obediencia. Una ofrenda que constantemente está negando a Dios con sus obras. Hay que ser un poquito más abiertos a la palabra de Dios. Es reconfortante descubrir que el problema es con nosotros y no con Dios. Es por eso que Dios le dice a Josué, levántate, levántate. Josué no necesita rogarle a Dios que Él cambie su corazón hacia Israel. No, no se trata de eso. No se trata de cambiar el corazón de Dios. Josué debe cambiar el corazón de Israel ante Dios. Corazón de nosotros. Porque tenemos que agradar a Dios. Amén. Ya todo lo que hizo Dios lo hizo para agradarnos a nosotros y bendecirnos. Amén. Ahora nos falta a nosotros entender esto y ponerlo por práctica.
La provisión de Dios es para que nosotros vivamos una vida victoriosa, interrumpidamente. Siempre estar en paz, siempre estar felices, siempre mirando hacia adelante, siempre vivir confiados, aleluya, sin temores, aleluya. Amén. Eso es vivir una vida pacífica y agradable a Dios, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y no se trata solamente de ir a la iglesia, se trata de seguir la escritura. Amén. Aleluya. Israel pecó, dijo el Señor. Pero Israel no tenía que pecar. ¿Entiende eso? Israel no tenía que pecar. Al hombre siempre se le da, Dios le da a decidir, o pecas o no pecas. Israel pecó, dice la Biblia. Y dice que robaron y hurtaron y escondieron, hicieron un montón de cosas. Y Dios dice que Israel pecó. No solo un hombre, Dios culpó a todo Israel. Porque todo Israel era de Dios. Y si un hombre peca, todo el campamento se contamina. Amén. Especialmente el campamento militar. Por eso aún en el ejército, yo el único que conozco es de Estados Unidos, pero aún en el ejército de Estados Unidos, una persona que anda mal la sacan. Inmediatamente le dan una carta de divorcio, despido y le dicen que es despedido deshonradamente, porque deshonró a la nación y deshonró el grupo con el cual él pertenecía. Y eso, hermanos, tenemos que tener nosotros una mente más abierta, que Dios no ama el pecado. Él ama al pecador, pero no al pecado. Y por amor a nosotros todavía no podemos tener oportunidades delante de Dios, porque Dios es grande y misericordioso. Amén. Amén. ¿Por qué dirá usted, por qué es que eso no es justo, que solamente un hombre pecó, pero toda Israel fue culpable? Pablo, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén. Amén. ¿Ok? Dice, un pequeño pecado y tolerado entre los creyentes puede infectar al grupo entero. Porque una vez que tú accedes, vamos a decir, alguien robó algo y nosotros sabemos que lo robó y nosotros sabemos y no lo denunciamos y no le decimos nada, todos los que sabemos que robó, estamos con él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso no le gusta a Dios. Hay que enfrentar el pecado en el pecador. Y no por nosotros, sino por el alma de este pecador. Ya el alma fue comprada con la sangre del Cordero. Y fue rescatado sin dinero. Amén. La tolerancia y la aceptación del pecado es peor que el pecado mismo. Eso lo dice la palabra. Y yo creo que debemos de comprender exactamente cuál fue el pecado. Alguien en Israel tomó cosas que fueron dedicadas a Dios, mas un hombre robó a Dios. Un hombre robó a Dios. Del mismo modo, nosotros robamos a Dios cuando no le damos lo que Él nos ordena. Lo estamos robando. Amén. Los versículos 12 y 13 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda.
darle espalda al enemigo es una señal de derrota, porque ya no puedes enfrentar a tus enemigos, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Si no destruyeres el anatema del medio de vosotros, yo no estaré con ustedes a menos que lo hagas. Quiere decir, arrepiéntete, destruye el pecado. Amén. Y entonces, hermanos, tenemos esa esperanza de que ya reconciliados con Dios, el Espíritu Santo y la presencia de Dios empieza a fluir de nuevo por nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Porque ese es nuestro Dios. Amén. No permita que el enemigo, no permita que su carne le robe a Dios. Cuando nos obedecemos a Dios, le estamos robando a Dios, le estamos robando su gloria. No lo cambiemos. Y esa es la razón por la que el pueblo de Israel sufrió una gran derrota. ¿Por qué? Porque la tentación, le ganó la tentación. Y esa es la manera que perdieron. Una vez que caes en tentación, tú pierdes. Una vez que caes en el pecado, tú pierdes. Pero nosotros, los hijos de Dios, necesitamos el fluir del Espíritu de Dios todos los días en nuestras vidas. Todos los días. No solamente cuando oímos palabra de Dios o cuando alabamos el nombre de nuestro Dios. Queremos que el Espíritu de Dios fluya por nuestra mente, fluya por nuestro espíritu, que nos libere, que nos proteja, que nos cuide, que sabemos que si estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos oye cuando nosotros hablamos con Él, porque estamos seguros en Él. No pierda la batalla. Por eso le dice la Biblia la batalla de la fe. Porque si usted se deja llevar por el pecado y la tentación y permanece ahí sin arrepentirse, usted ya perdió la batalla de la fe. Su fe no le ayudó. Trabaje en su fe. Pídale a Dios fe cuando le falte, cuando se sienta triste, cuando se sienta que ya Dios lo abandonó, que Dios no lo abandona a nadie de esa manera. Pero cualquier cosa que tenga, que usted sienta, usted puede invocar el nombre del Señor y el Señor siempre va a estar ahí para usted. Pero miren ustedes qué cosa, porque Dios no iba a dar por inocente al culpable. Si leemos los versículos 16 al 18, dice: Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí. En otras palabras, cuando cuando Josué empezó a llamar a las tribus, claro que los empezó a investigar acerca de quién había tomado el anatema. Entonces dice, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Vean ustedes lo que dice aquí. Esto es muy importante que se nos meta en el alma y en el corazón. Le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. Cuando usted confiesa su pecado, usted está haciendo esta manera de confesar su pecado y no cubrir más su pecado. Usted le está dando alabanza a Dios, porque sabe que va a recibir el perdón de sus pecados. Aleluya. Y el perdón de sus pecados solamente viene de Dios. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Vean ustedes, Acán
aquí declarando su pecado, se declaró culpable contra Jehová, el Dios de Israel. Pues vi entre los despojos, ven aquí cómo declaró su pecado. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, la cual codicié y tomé. Vean ustedes cómo la codicia, el pecado de la codicia te arruina la vida. Puedes codiciar cualquier otra cosa, no nomás el oro y la plata, amén. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. O sea, él preparó todo, él hizo toda esta maldad, estaba en Acán y lo declaró. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella. O sea, estaba declarando la verdad. Y tomándole de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, todo lo que tenía, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Para qué? Y le dijo José, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Esa es la manera que Acán fue juzgado. Como dice, hay un dicho que dice que si matas al perro se acaba la rabia. Así es. Y esa fue la manera que Acán fue juzgado. Porque aún libertó su alma, porque él confesó su pecado. Pero aún así Israel estaba tan enojado contra Acán, porque habían perdido la batalla por su desobediencia y por su pecado. Hermanos, no tomemos las cosas del pecado tan livianamente. No vivamos la vida como la vivíamos antes, que pecábamos y era como decir buenos días. No tomemos estas cosas, agrademos a Dios, seamos vasos útiles en las manos de Dios, agrademos siempre a Dios, porque nosotros queremos que Dios conteste nuestras oraciones. Y sabemos que Dios está cerca de nosotros cuando lo obedecemos y guardamos sus mandamientos. Amén. Esa es una manera de obedecer a Dios, guardando sus mandamientos, porque Él los escribió para el beneficio de su pueblo. Amén. Amén. Miren, una de las grandes cosas que nos consuela es la misericordia de Dios. Siempre podemos arrepentirnos. Pero arrepentirnos no es solamente sentirse mal y llorar. Arrepentir es, sí, Señor, si este es mi pecado, ahí está. Me voy. Ahí lo dejo. Este es mi pecado. Y no vuelves a tocarlo. Así es. Y yo te aseguro que en el momento que haces eso, viene la victoria espiritual a tu vida. Aleluya. Viene victoria a tu vida. Porque has sacrificado tu pecado a Dios. Aleluya. Aleluya. Den un aplauso al Señor, porque creo que de este mensaje aprendimos algo. Dios es Dios y no va a cambiar sus reglas, ni sus mandamientos, ni su palabra para satisfacer nuestra carne. Amén. 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 Miren, nosotros podemos ser victoriosos y vivir esta vida victoriosa todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque Dios es fiel con aquellos que son fieles a Él. Amén. Y Dios bendice a aquellos que son obedientes a Él. Dios no bendice a los desobedientes. Al contrario, le va a hacer ver sus penas y su pecado para que se vuelvan a Él. Pero ¿por qué tenemos que luchar contra Dios? Si
nosotros tenemos que hacer una decisión de pecar o no pecar. Tenemos el libre albedrío. Amén. Y si usted dice voy a pecar porque este es mi libre albedrío, hágalo, pero su pecado trae sus consecuencias. No se la va a acabar. Sin embargo, si usted dice voy a obedecer a Dios, me voy a consagrar a Dios, voy a obedecer a Dios, voy a agradar a Dios en todo, me voy a guardar de no lastimar al prójimo, gloria a Dios. Eso es lo que quiere Dios y usted es una persona victoriosa. Amén. Amén. Bueno, le damos todo el poder y toda la gloria a Dios por este mensaje. Espero que de veras medite usted en este mensaje. Cuando vaya a su casa, lea la palabra de Josué que acabamos de leer, y yo sé que el Espíritu de Dios va a estar ahí con usted para enseñarle todavía cosas más profundas que las que yo enseñé hoy. Amén. Porque eso es en realidad es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nuestro verdadero maestro, que nos hace, no solamente nos enseña, sino nos hace entender el carácter, la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y entre más lo conocemos, más lo amamos, porque Dios es amor. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Que Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya.